para ti la gloria, Rey. De mi corazón sale una oración que busca acercarse a ti. De mi corazón grita viva voz que quiere abrazarte. Quiere ser tocado por ti para ser sanado. Quiero ser sanado. Te acerco porque te necesito. Te busco. Hoy quiero más de ti, me acerco, anhelo ser sanado, que tomes hoy mi mano y me hagas uno a ti. Ayúdame con esta canción. Hoy mi corazón grita viva voz que quiere abrazarte, quiere ser tocado por ti para ser sanado. Quiero ser sanado, me acerco porque te necesito, Dios. Te busco, hoy quiero más de ti. Me acerco, anhelo ser sanado, que tomes hoy mi mano y me hagas uno a ti. Aleluya, Rey. Que tú sanes hoy, Padre, toda dolencia. Por tus llagas, Padre, que te lleves toda tristeza, toda amargura, toda angustia en esta mañana, Dios mío. Y que estés derramando, Dios mío, de tu sabiduría y tu presencia en cada corazón, Señor, que ama tu palabra, Señor. Me acerco. Gracias, Jesús. Hoy nos acercamos, Señor, a tu presencia por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Me acerco porque te necesito. Te busco, hoy quiero más de ti. Me acerco, anhelo ser sanado, que tomes hoy mi mano y me hagas uno a ti. Aleluya, Rey. Damos gracias, Señor, en esta mañana. Adoramos tu nombre, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Amén, Jesús. Gracias. Gracias le damos al Rey. Gracias, Señor, en esta mañana por este privilegio que tú nos das, Señor, de estar en tu presencia, Padre amado. Por Jesucristo, Señor, tu obra perfecta, Dios mío, tu justicia, el sol de justicia, aunque tinieblas cubran la tierra, sobre ti amanecerá Jehová.
Jesucristo es nuestro sol, es nuestra luz. Es una justicia que no se empaña ni con todas las obras de maldad en esta tierra. Esa justicia brilla, prevalece contra las puertas del Hades, contra las puertas del infierno, prevalece. Y esa justicia del Hijo ha sido impartida y viste hoy de lino fino la iglesia de Cristo. Jesús, gracias, Señor. Sopla tu presencia, Espíritu Santo, en esta hora. Gracias te damos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la alabanza. Toda la gloria y toda la alabanza. Que hoy el gozo del Espíritu Santo esté fortaleciendo tu vida, esté animando tu ser, todo tu ser, alma, cuerpo y espíritu. Es una tricotomía en la cual fuimos conformados. Somos un espíritu, tenemos un alma, que ahí está todo el asiento de nuestros sentidos, ¿cierto? Nuestras emociones, nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones. Todo está ahí en el alma. Antes estábamos sin Cristo. Cuando le abrimos el corazón a estas buenas nuevas que estamos con la ayuda del Señor mostrando, ¿cierto? El Señor hace la obra redentora en nuestras vidas, ¿sí? Nos hace nueva criatura. ¿Eso qué es lo que nos da? Nos da un espíritu nuevo en el cual toma la posición de gobernar esa alma, ¿cierto? Eso trae una metaneuma, que en el griego significa un cambio en lo espiritual, ¿sí? Un cambio en lo espiritual, ¿sí? Y eso trae grandes beneficios en todo nuestro ser. Alma, donde está nuestra mente, nuestra conciencia. Eso trae una metanoia, un cambio de pensamiento. ¿Por qué? Porque miramos su palabra y empezamos a ver las cosas como Dios ve, como Dios nos ve, ¿cierto? Ahí descubrimos quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús. Esto no es una fe por si las dudas, esto no es una fe como para probar, olvídate, eso no existe en el Evangelio. No existe. Yo no te estoy hablando de religión católica, ni de religión evangélica, te estoy hablando de Dios, de la palabra de Dios, ¿cierto? Eso trae todo un cambio en nuestras vidas. Esta no es una fe ciega, no es una fe que te dicen, bueno, ante este problema tenés fe en esto, como una cábala, una fe ciega, sin saber. Muchos se acercan a Dios de esa forma. Muchos creen que Cristo es una estatua, es un pedazo de madera, es algo que vos lo tocas y bueno, y te va a dar suerte, te va a dar algo. No, nada que ver con eso. Cristo trae nueva vida, trae todo un reacomodamiento de cosas desde lo más profundo de nuestras vidas, ¿cierto? Eso es una metanoia, un cambio de pensamiento. En el griego koine, metanoia, cambio de pensamiento. Y al traer el cambio de pensamiento, ¿por qué? Porque la vida espiritual ya es un hecho, somos nacidos de nuevo,
en Cristo. Esto está por San Juan, en tu Biblia está San Juan 3, cuando Cristo habla con Nicodemo, un maestro de la ley. ¿Sí? Es algo hermoso ese pasaje. Un maestro de la ley que le pregunta a Jesús, ¿cómo es nacer de nuevo? Jesús le dice, ¿cómo tú eres maestro de la ley en Israel y no sabes estas cuestiones? Bueno, él no sabía, yo no sabía tampoco, ¿cierto? Que a través de aceptar la obra en la cruz de Cristo, todos mis pecados, el pecado, porque hay una cuestión acá, está el pecado, que es la atmósfera donde yo vivía antes, sin conocer a Dios, y están las obras de pecados. ¿Qué es lo que me llevaba a mí al infierno? Era el pecado, era esa atmósfera, era ese lugar espiritual en el cual estaba en total desconocimiento de Dios. Cuando abro la palabra, cuando abro mi Biblia, cuando miro las cosas, ¿cierto? Ahí mi espíritu, mi ser, mi alma acepta al Señor, el Señor me hace una nueva criatura, se produce el nuevo nacimiento ahí, en el momento que yo creo. Por esto, que la fe esta no es una fe por si las dudas, esta fe no es una fe ciega, esta fe tiene una mirada, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor y el consumador de la fe, ¿en quién? En vos y en mí. ¿Qué quiere decir el autor? Es la matriz donde sale esa fe, es Dios, nos da ese don para creer, ¿cierto? Y el consumador quiere decir, es el que llevó a cabo hasta la muerte, caminó en esta tierra en perfección, y al cumplir todos los mandamientos de Moisés, cuando él desciende al infierno, el diablo no pudo encontrar ningún tipo de acusación contra él. Entonces dice que el diablo y la muerte, dice Hebreos, no pudieron retenerlo en el infierno. Entonces, esa persona, ese hombre, resucita. Mueve la roca, ¿cierto? Ahí en la tumba, ahí en Israel, ¿cierto? Y resucita. Dice que María, estaba la madre ahí en el momento, junto con otras mujeres, y dice que no le conocieron. Dice que pensaban que era el jardinero, hasta que se dan cuenta que era el Cristo resucitado. Qué maravilla, ¿no? Justo ahora, bueno, creo que está esto de Semana Santa, ¿cierto? Son fechas muy especiales y nos da por hablar estas cosas porque el Espíritu está en el control de todo, ¿no? Entonces le decía Jesús, ¿cómo tú, maestro de la ley, no conoces lo que es nacer de nuevo? Sí, no conocía. Todo aquel que en él cree, hermano, y amigo y amiga, es nacido de nuevo. Es nacido de nuevo. San Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el único que hay salvación es en Cristo Jesús, ¿cierto? Por eso estamos mirando estas verdades. Cuando vos crees, toda esa maldición, ese pecado, todas esas cosas que no tenían en temor, fueron a la cruz. Se desarraiga de nuestro ser, de nuestra alma, ¿cierto? Y la justicia, cuando Él
asciende de los infiernos y resucita, ¿cierto? Trae justicia, trae dones, ¿cierto? Para su iglesia, trae regalos. Entonces le dice al Padre: Padre, ¿qué hago con esto? Dáselo a la iglesia, dáselo a aquellos que creen, dale justicia a aquellos que creen. No, pero yo soy un pecador. No. Una vez que vos estás en Cristo, sos la justicia de Dios. Primera de Corintios capítulo 5, verso 21, dice: aquel que no conoció pecado, ¿de quién está hablando? De Cristo, que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado. ¿Quién lo hizo por nosotros pecado? El Padre lo hizo por nosotros, Él tomó nuestro lugar. Aquel que no conoció pecado lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios. O sea, vos y yo somos, hoy que creímos en Cristo, que creemos en este Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó, somos la justicia de Dios caminando en esta tierra. Sí, pero tiene pecado, tiene fallas, sí, esas son las obras de pecado. Una cosa es la justicia de Dios. La justicia de Dios viene por medio de su muerte y su resurrección, ¿cierto? Él trae justicia, la cual el hombre estaba desprovisto de esa justicia, ya que el hombre por sus propios méritos no podía cumplir la ley, no puede cumplir la ley. Es imposible poder cumplir la ley. Si nuestra salvación dependiese de nuestras buenas obras, pobre salvación sería esa. Porque en algún punto claudicamos. ¿Por qué? Porque somos débiles. ¿Sí? Y tal vez podemos tener cierto glamour, podemos tener cierta moral, ¿cierto? Cierta moral, pero aún en el pensamiento podemos traer un tipo de preconcepto sobre alguien en el cual estamos equivocados. Y ya con ese solo hecho ya estamos rompiendo el mandamiento de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque generalmente las religiones que hacen condenan el pecado de la cintura para abajo, ¿no? Pero lo que está en la mente, lo que está en el corazón, el odio, el orgullo, las raíces de amargura, la tristeza, la angustia, todo eso es pecado, amado. Nosotros no podemos vivir sujeto a eso. El miedo, el temor. Entonces esas cosas las logró el Señor. Entonces sí, podemos ser justos. El pecado, las obras de pecado, no puede afectar el nivel de justicia que Dios puso en nuestras vidas. Lo que sí puede afectar es nuestra santidad. Y de eso se encarga el Espíritu Santo. Y estamos en un proceso de santificación que es diferente. O sea, somos tan justos como lo es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la justicia que impartió el Señor es la justicia de Dios en nosotros. ¿Y eso qué produce? Vida eterna. Es un regalo de Dios. Eso yo no lo puedo lograr portándome bien en el colegio, o portándome bien en el trabajo, o portándome bien en mi casa. Porque en algún punto o la maestra me va a sacar un 8, o un 5, o un 3, o mi señora me va a aplazar por alguna mala contestación o alguna mala conducta que haya tenido inapropiada con ella, ¿cierto? Y en el trabajo también puedo
emitir un mal juicio sobre un compañero, por ejemplo. Y no es que Dios me está anotando ahí a ver en dónde caí. No, eso no, olvídate, eso no existe. ¿Por qué? Porque en 1 de Juan 1:8 dice que si pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, nosotros hoy tenemos acceso al lugar santísimo las 24 horas. Pecamos, Señor, perdona por tal y tal cosa. Entonces ahí comienza una relación con esa persona que no vemos, pero sí creemos en nuestro corazón que los hechos que hizo en la cruz del Calvario nos habilitó para tener una vida abundante en Él. ¿Cierto? Es muy importante. El pecado no puede afectar tu justicia en Dios. Esa misma justicia es la que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero sí afecta nuestra santidad, nuestra relación, nuestro caminar. Esa santidad siempre va a estar ahí, va a haber una batalla siempre. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne, que son las que producen las malas obras, las malas conductas, va en contra de las obras del Espíritu. Pero Él nos dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa batalla seamos más que vencedores. ¿Sí? Por eso yo te animo en este tiempo. No sé cuál es tu problema, ¿cierto? Pero en Cristo yo te animo en este tiempo y este resto que te queda. Decir, bueno, ¿cuántos años tengo? Bueno, tengo tanto, Señor. A partir de ahora, Padre, hago una línea acá, Padre amado, y la empiezo a caminar contigo. Acepto el plan de salvación, Señor, de mi corazón. Yo no sabía estas cosas. Enséñame tu verdad, Padre. Enséñame a orar, Padre. Quiero tener paz. Sí, quiero tener paz, Dios. Gloria a Dios. Y si buscas primeramente el reino de los cielos y su justicia, lo demás, todas las necesidades vendrán. Sí. Gloria a Dios. Prepárate en este tiempo para soñar sueños de Dios, visiones de Dios, pero visiones verdaderas, y sueños de Dios verdaderos para tu vida personal. ¿Sí? Damos gracias al Rey. Vamos a leer, perdón, vamos a apagar un poquito la calefacción esta que tengo. Damos gracias. Estamos leyendo Ezequiel capítulo 18. Vamos a avanzar un poquito con esto de Ezequiel. Había un pecado, era un pecado generacional. Eso ocurría allá en el pueblo hebreo. En el pueblo hebreo ocurría estas cosas. Ahora vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Ahora vamos a ver un poquito el tema de, lo tengo por acá, tomé el trabajito de poder tenerlo apuntado para poder explicar un poquito mejor. Pecado generacional que hoy en día se le dice maldiciones generacionales. Se está enseñando esto en la iglesia. Y las maldiciones generacionales niegan la efectividad del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si yo digo que soy maldito cuando vengo a Cristo, ¿cierto? Cristo me hace libre, ¿cierto? Me lleva todas las maldiciones, la condenación, la muerte, todo lo que me separaba de Dios, ¡pum!, Dios la lleva.
y yo sigo creyendo esta doctrina de maldición, estoy haciendo ineficaz la cruz de Cristo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en Hebreos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cierto? Vamos a leer ahí. Vamos a buscarlo acá. Vamos a hacerlo con Biblia en mano. Romanos. La carta a los Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida, dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eran dos armas que tenía Satanás, el pecado y la muerte. Eso mantenían al hombre en temor, en esclavitud. Por eso tenía que hacer sacrificios de animales, tenía que tener una ley ceremonial, pero no lo perfeccionaba al hombre. Viene Cristo con todo ese poder y esa autoridad y ese dominio y ese señorío, en esa muerte y en esa resurrección, nos reviste de su justicia, nos da vida, ¿cierto? La vida de Dios es la que está en tu vida, no es cualquier vida, ojo con eso. Aprecia muy bien lo que tenés. La vida de Dios está en tu vida. Y todo lo mortal está siendo absorbido por esa vida. Toda mala conducta, toda falta de fe, toda falta de sabiduría en Dios, toda falta, todo está siendo absorbido, todo está muriendo. Por eso muchas veces en nuestro interior sentimos por ahí, el Hijo de Dios siente tristeza, siente lucha, siente batalla. ¿Por qué? Porque esa vieja naturaleza está feneciendo, está siendo enterrada. Y después de esa tristeza, después de esa angustia, que es por la batalla, porque vos estás orando, ¿qué estás orando? Señor, manifiesta tus obras en mi vida. Entonces Dios las hace. Entonces a esa criatura vieja, esa vieja naturaleza que todavía está siendo purgada, se resiste. Entonces sentimos tristeza, sentimos momentos que sentimos angustia, sentimos esa falta de dirección. ¿Por qué? Porque esa vieja naturaleza se está revelando. Pero cuando tu espíritu espera en el Señor y adolece esas cosas, las adolece, pero son cosas pasajeras. Son cosas pasajeras, amado. ¿Cierto? Son cosas pasajeras. Lea Primera de Corintios, mira, vamos a hacer un pequeño pasaje. 4, creo que es por acá. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Está? Esto es un reto para tu vida personal. Esa angustia, ese dolor que muchas veces... Pero ¿cómo puede ser? Yo soy un hijo de Dios y estoy angustiado, estoy dolido, Es la persona, es esa vieja naturaleza que se está purgando, que está perdiendo poder dentro tuyo.
que te trae un problema emocional, muchas veces una tristeza, y uno piensa, puede ser algo psicológico, puede ser algo de la edad, puede ser algo que me estoy poniendo viejo, puede ser, no, es un proceso en el Señor, en el cual esa vieja persona se va a sentir entristecida. ¿Por qué? Porque esas viejas apetencias no están siendo satisfechas por esa persona nueva, porque esa persona nueva ya no se cala más, no deja pasar más. Si antes esa persona que hoy es nueva robaba, ya no lo hace. Si esa persona nueva gritaba, ¿cierto?, discutía, ya no lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Haces que esa vieja criatura ayune, y es tan fuerte el ayuno que va muriendo. ¿Por qué? Porque la nueva criatura se va manifestando en tu vida. Y eso no viene a fuerza, eso no viene por una imposición de mano, con una unción de aceite, como estamos acostumbrados nosotros. Esa rutina que hay hoy en día, ¿viste? No viene a fuerzas de milagro. No, ese es un proceso que te lo vas a tener que... Por eso dice que estamos crucificados en Cristo Jesús. Nuestra carne está crucificada. ¿Para qué? Para que Cristo viva en nosotros. Entonces vos vas a, después de eso, así como sentiste la tristeza, la angustia de no darle de comer a esa vieja apetencia, ¿cierto? Cristo va a brillar en tu vida, te vas a gozar en el Señor. Y ya vas a pasar a otros niveles, ¿cierto? Vas a poder ver como Dios ve muchas cosas que antes no veía. Dice, mira, dice, porque, mira, dice, gracias Señor. El 16 dice, por tanto, no desmayemos. Eso es una orden que nos da el Señor. No desmayemos. Segunda de Corintios capítulo 16, mira. Por tanto, no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior, todo ese hombre exterior, incluirle los sentimientos, todas las cosas esas, que están media locas dentro de nosotros, sin gobierno, Por tanto, no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, eso se va purgando, esa vieja naturaleza se va purgando. Por eso es que sentí tristeza muchas veces, sentís angustia, bueno, ahí, oramos al Señor ahí. Dice, por tanto no desmayemos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, dice el verso 17 de 2 de Corintios 4, esta leve tribulación momentánea en nuestro interior, porque acá no tiene la culpa ni mi marido, ni mi mujer, ni mi hijo, no, está en nosotros. Acordate lo que dijimos antes, aunque tinieblas cubran la tierra, sobre ti amanecerá Jehová. No sobre tu hijo, sobre tu... Ya Dios va a tratar con ellos. Ahora el trato es con uno, pero ¿qué pasa? A mí me gusta tirar, no, mi señora, no, mi hijo, no porque mi abuela, no porque mi vecino. No nos crucificamos. Evitamos la cruz. Siempre la culpa la tiene el otro, ¿cierto? Evitamos la cruz, no, amado. Así que eso sea purgado, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. ¿Sí? Gracias, Señor.
Esto es un mensaje para nosotros, para mí principalmente, para mí. Y siguiendo con el tema de Ezequiel, amado, acá había un problema con esta gente y había una maldición, ¿cierto? Que venía, ¿por qué? Por el tema de que se adoraba ídolos, ¿cierto? Esto lo vamos a ver, yo lo tengo anotado por acá. A ver. Aleluya, gloria al Señor. A ver, acá tengo algo anotado, mira. La Biblia describe a Dios como un Dios celoso que castiga la idolatría y la desobediencia. Esto era en el tiempo de el viejo pacto. Sin embargo, también enfatiza la responsabilidad individual de Dios. A continuación se presentan algunos pasajes que ilustran la visión de Dios sobre la idolatría y la responsabilidad individual. Bueno, allá en el Éxodo 25 y en el Deuteronomio 5:9 de tu Biblia, no te inclinarás, dice, a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. No te inclinarás a ellos ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación que me aborrecen. Deuteronomio 5 y Éxodo 20. ¿Sí? ¿Esto para quiénes eran? Eran para los hebreos. No es para su iglesia. No es para su iglesia. ¿Por qué? Porque ya el Señor a nosotros nos bendijo con toda bendición espiritual en lo alto. El Señor nos bendijo con toda bendición espiritual de lo alto. Esa es la realidad de la iglesia, de vos y de mí. ¿Sí? Por acá yo tengo gracias, Señor. Efesios 1:10, 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo, antes estábamos en pecado, ahora en Cristo, escucha bien, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Ahí estamos hoy nosotros. Por eso Él tuvo que poner un espíritu nuevo en nosotros para poder accesar a esta gracia. Nosotros en el cuerpo de pecado, como estábamos antes, fuera de Cristo, no podíamos accesar esto. Teníamos que vivir por estos regulaciones y mandamientos, de maldición en maldición. Por eso el viejo pacto no tiene nada que ver con la iglesia, querido. Podemos sacar sí enseñanzas espirituales, sí, en lo espiritual sí, pero esto fue para los hebreos, para los judíos. Para la iglesia están las cartas paulinas. Ahí está todo lo que sos, lo que tenés y lo que podés en Cristo. Y una de las cosas que el Señor nos dio un espíritu. Nacimos de nuevo del Espíritu. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, cuando vos te vas enterando de estas cositas, se te va el estrés,
¿será que estoy en maldición? No, ya no existe la maldición para vos. Te lo van a predicar, te lo van a decir. Mantenete firme en la fe, en esta palabra que dice Dios que vos sos. Ahí te tenés que mantener. Esto sos vos. Estás en Cristo, estás bendecida, bendecido en los lugares celestiales. Cuando vos te enterás de estas buenas nuevas, de estas notificaciones, ¿viste cuando te entran las notificaciones en WhatsApp, en Face, en todo? Bueno, esta es la notificación que te entra en el Espíritu ahora. Estás sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Sí? Y estás crucificado tu carne para que la vida de Cristo se manifieste en vos. Y es eso lo que está ocurriendo a partir de ahora. ¿Sí? Ahora vamos a ver, vamos a seguir con esto, ¿no? Entonces, este tipo de maldición que van a venir sobre tus hijos, tus hijas, hoy en día en muchos lugares se predica esto. Están maldiciendo lo que Dios bendijo. ¿A quién le creo? ¿Al hombre que me maldice detrás de un púlpito? ¿O a Dios que me bendijo en los lugares celestiales? Entonces son cosas que vos tenés que empezar a discernir en tu espíritu. Si ese espíritu hermoso que te dio el Señor, precioso que te dio el Señor, esa nueva criatura que sos. Cuando ministrás a tu hijo, a un niño, a una niña, no sé, estás impartiendo vida, justicia de Dios, buenas nuevas. Vos no le vas a decir, no, mirá, es una maldición. Esa persona viene a Cristo, todas las maldiciones quedan cercenadas. ¿Sí? Después hay ministraciones que uno hace en el Espíritu donde el Señor te va a ayudar. Si es que esa persona, ¿cierto?, busca tu cobertura en algún área. Entonces, no te inclinarás a ellos ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto era lo que pasaba allá en Israel. Este tipo de regulación fue una regulación temporal. La regulación sobre la visitación de la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación se encuentra en el contexto de la ley mosaica y se aplica específicamente a la nación de Israel. Esta regulación se entiende como una medida temporal para enseñar a la nación de Israel la importancia de la obediencia y la fidelidad de Dios. ¿A quién? A Israel. Y el tema que vamos a tocar ahora, Ezequiel corta con todo esto. Este pasaje de Ezequiel que vamos a ver ahora enfatiza la responsabilidad individual y la justicia de Dios. Se describe cómo Dios no castiga a los hijos por los pecados de los padres, sino que cada persona es responsable de sus propias acciones. Al igual que Jeremías 31, 29 al 30, también en aquellos días no dirán más: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos se pusieron ácidos. ¿Qué quiere decir? Que el pecado que cometía el padre, el hijo lo tenía que adolecer. Eso quería decir este refrán. Al contrario, cada uno morirá por su propia iniquidad. Iniquidad es pecado o es maldad. Hay algunos que hacen división. No, porque la iniquidad es algo diferente que el pecado. No, es lo mismo, amado. El pecado es una injusticia delante de Dios, una rebelión, es una iniquidad, es una maldad delante del Señor. Son sinónimos. Iniquidad, pecado y maldad son sinónimos. No son tres cosas diferentes. Son sinónimos, porque hay algunos estudios en algunos libros que enseñan esta doctrina de hombre
de las maldiciones generacionales, en el cual hacen división. No, ellos dicen que la iniquidad es una cosa, el pecado es otra y la maldad. No, es lo mismo, está hablando de lo mismo acá, pecado. Los dientes de cada uno que comiere las uvas agrias se pondrán ácidos. Eso significaba que el padre comía y el hijo heredaba el pecado, ¿cierto? Aún hay un pasaje, creo que es en Mateo 8 por allí, donde hay un ciego de nacimiento, donde el padre o hay alguien que le pregunta al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor dice, no pecó ni el padre ni este, sino que esta enfermedad está para que las obras del Dios y la gloria de Dios se manifiesten. Vamos a ir a esa palabra, porque en los tiempos de Jesús se creía en estas maldiciones generacionales. Pasando, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, esto está en Juan 9:3. Pasando, vio Jesús un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, maestro, sus discípulos, fíjate vos, sus discípulos que tenían la mentalidad hebrea, la mentalidad de Moisés, porque todavía el nuevo pacto no se había escrito. ¿Te das cuenta? En la mente de ellos todavía estaba esto de las maldiciones por causa de la idolatría. Porque todavía el texto no estaba completado. Entonces ellos en su mentalidad hebrea le preguntan al Señor. Pasando vio Jesús un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni pecó este ni sus padres, sino que se habían de manifestar en él las obras de Dios, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. ¿Qué te parece si el Señor manifiesta las obras de Él en tu vida? Que de hecho ya lo está haciendo. Las obras de Dios no es tan solamente los milagros. Los milagros es una manifestación, es una señal. Lo más importante es la justicia de Dios en tu vida, la santificación, la redención. La redención significa que Él tomó nuestro lugar y nos redimió, nos compró. Y la regeneración que viene por la justificación. La regeneración quiere decir nueva creación, una creación nunca antes vista. Es volvernos antes de Adán. Nuevas criaturas. ¿Te das cuenta de la obra de Dios? Es impresionante, es poderosísima, es más grande que un milagro, es más grande que abrir las aguas, lo que está haciendo y lo que hizo el Señor en tu vida. Nueva criatura, vida eterna, vida de Dios en vos. Dice Números 16, 1 al 35, describe la historia de Coré, Datán y Abiram, quienes se rebelaron contra Moisés y Aarón. Dios los castigó. Dios castigó a los líderes de la rebelión y a sus familias. Dice que se abrió la tierra y tragó a toda la familia, incluyendo a los hijos, a sus pequeños hijos. ¿Qué enseñanza me trae esto a mí en lo espiritual? Hoy me trae enseñanza espiritual a mí. Que si yo llevo una vida estando en el Señor, llevo una vida desordenada, de diferentes formas, diferentes índoles, me alcoholizo, no sé, llevo una vida liviana, no trabajo, ¿quiénes son los que sufren? Mis hijos. Sí,
mis hijos, y cuánto más el Señor. Cuánto más el Señor. En Josué 7:1 al 26 también describe la historia de Acán, quien desobedeció la orden de Dios de no tomar nada de los despojos de Jericó. Dios los castigó a Acán y su familia. ¿Por qué? Porque él tomó del anatema, dice. Eso está por allá, por Josué 7. Primera Samuel 15:1 al 35 describe la historia de Saúl, quien desobedeció la orden de Dios de destruir a los amalecitas. Dios rechazó a Saúl como rey y castigó a su familia. Hasta Jonatán murió. Un hombre bueno que no merecía morir, pero recibió la maldición de su padre. Hoy, nuestro Padre nos heredó la bendición del Hijo. ¿Te das cuenta? Las buenas nuevas son buenas nuevas de verdad. Este no es un Dios religioso que está esperando que vos caigas para caerte ahí con todo, ahí con un juicio y con rayos y con... No, amado, es un Dios misericordioso. Y te va a soportar y te va a tener paciencia hasta que vos llegues a la estatura del Hijo Jesucristo. Y si lo hizo conmigo, seguramente que con vos lo va a hacer mejor todavía que conmigo. No importa si tenés 20, 60, 80, 90 años, no importa. Resumiendo, la Biblia describe a Dios como un Dios celoso que castiga la idolatría y la desobediencia. Sin embargo, también enfatiza la responsabilidad individual y la justicia de Dios. La regulación sobre la visitación de la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación se entiende como una medida temporal para enseñar a la nación de Israel, no a la iglesia, la importancia de la obediencia y la fidelidad de Dios. Dicho esto, vamos a entrar en el texto. Gracias, Señor. Vamos a leer de acá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vamos a ver en la versión Nueva Traducción Viviente. Mirá, ¿cómo se preguntan ustedes? ¿No pagará el hijo por los pecados del padre? No, porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá, dice. Claro acá. Perdón. Vamos a seguir acá. El verso 2. ¿Qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué quiere decir? Que si los padres pecaron, los hijos heredan el peso de esa maldición. ¿Cierto? Las uvas agrias, sabemos lo que son las uvas agrias, es algo desagradable. Entonces decía que los padres se deleitaban en el pecado, pero los hijos sufrían las consecuencias. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán. O sea, que ahí llegó a su punto, ahí se corta esa maldición que era para los israelitas. Porque dice, nunca más. Vivo yo, dice Jehová, el verso 3 del 18. Que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. ¿A dónde estaba hablando? En Israel, no a la iglesia. Y sin embargo ahí también le está hablando, bueno, hasta acá llega esta maldición.
Es increíble que hoy esto se esté predicando en las congregaciones cristianas. Una que era para Israel y otra que fue algo temporal. Y hoy eso, ¿qué es lo que está haciendo, amado? Claro, no, porque el pecado mío viene por mi abuelo, que era brujo, que era esto, que era lo otro. ¿Qué es lo que hace eso? Quita la responsabilidad mía de mi pecado. ¿Y le echo la culpa a quién? A mi padre, a mi abuelo, a mi tatarabuelo. Eso es una falacia, hermano. Ahora, que hay demonios generacionales, bueno, esa es otra cuestión. Eso lo saben los que están en el tema de liberación, que tienen el don para liberar. Pero lo que es doctrina de maldiciones generacionales, acá la misma palabra te lo está diciendo. Era para Israel y dice, vivo yo, el verso 3, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. ¿Y por qué hoy se está predicando esto en la iglesia? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Acá está hablando de morir espiritualmente, amado. Muerte espiritual. ¿Qué significa muerte espiritual? Separación de Dios, excluidos de la presencia de Dios. Eso ocurría antes. Hoy nosotros estamos en Cristo. Acordate lo que vimos. ¿Qué fue lo que vimos en Efesios? ¿Qué fue lo que vimos en Efesios? Bendito sea el Dios de nuestro Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, ¿cuál es la ley? ¿Las maldiciones generacionales para mi vida o lo que dice el Señor acá en Efesios para mí? Que es mi Señor y no la ley. Vos elegís o sacás tu propia conclusión. El Espíritu Santo está hablando acá, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y este tipo de regulación, dice el 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma de que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a alguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos, y en mis ordenanzas caminaré y guardaré mi decreto, para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice el Señor. Estamos hablando del viejo pacto. Esto tampoco es para nosotros, porque nosotros no podemos caminar obedeciendo una ley del viejo pacto que nadie la pudo cumplir, amado. Fíjate lo que dice Ezequiel 36, mirá, que habla de este tiempo. El mismo Ezequiel, voy a usar el mismo Ezequiel, no voy a usar ninguna carta paulina. Vamos a usar el mismo Ezequiel 36. Gracias, Señor. Tengo entendido que está en el verso 26. Mira lo que dice el 36-26 de Ezequiel. Os daré
corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 3? Creo que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y acá Ezequiel dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el Espíritu Santo no podía permanecer en el hombre, porque el hombre estaba separado, estaba vendido al pecado. No a las obras de pecado, al pecado, que es una de las armas, es una ley de Satanás que se activó en el huerto del Edén. Y el hombre fue llevado convicto al pecado. Por eso tenía que venir Cristo y destruir al pecado y la muerte. Eso lo habla por allá en Hebreos capítulo 2. Él destruye en su cuerpo, él lleva eso en su cuerpo, el pecado y la muerte, pero resucita y vence el pecado y la muerte, destruye el pecado y la muerte, no las obras de pecado, al pecado, que es la atmósfera en donde nosotros estábamos antes de Cristo. Ahora nosotros, por medio de su Espíritu, vamos a poder combatir a esas obras de pecado. Lo que a mí no me lleva al infierno las obras del pecado, sino el pecado. No quiero confundirte. Están las obras de pecados y el pecado. El Espíritu Santo, ¿de qué vino a convencer? De pecado. No dice de pecados. De pecado, juicio y salvación. ¿Sí? Las obras de pecado esas no me llevan al infierno. Lo que me lleva al infierno a mí es el pecado. Estaba muerto yo en el pecado. Eso me separaba de Dios. ¿Sí? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué quiere decir que pondré? Que todavía no estaba esto. Esto hablaba de un futuro. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, escucha bien, no es que yo haré, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué quiere decir esto? Y haré, no que ustedes van a hacer, y haré. Fíjate ahí, como dice ahí en Ezequiel 36, 27. No dice andarán en mis obras, no, y haré que andéis en mis estatutos. Acordate que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros ahí andamos. ¿Qué dice Efesios 2:10? Mira. Gracias, Espíritu Santo. Creo que está ahí. Gracias, Señor. Efesios 2:10. Efesios 2:10, amado. Precioso es el Señor. Efesios 2:10, creo que es. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Nueva creación, nueva criatura. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Quién las preparó? Dios. Y acá Ezequiel dice, el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y haré.
Él es el que genera ese camino. Él es el que genera esa senda de justicia para que nosotros andemos, que es Cristo. Cristo es el cumplimiento, te quiero decir, de ese estatuto, de ese decreto que dice acá, de ese precepto. Y ese poner por obra fue Cristo el que puso por obra. Nosotros, al estar revestidos en Él, estamos completos para Dios, en el Espíritu. Por eso somos perfectos en el Espíritu. Pero no somos tan santos como lo es Él. Ahí está. Entonces seguimos, amado, con este Ezequiel. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, dice el 10 del verso 18. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare mujer de su prójimo. ¿Por qué? Porque al comer en los montes se adoraba a dioses en esos montes. Y por eso dice, y dice, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robo, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciera abominación, prestare a interés y tomar usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, cual viere todos los pecados de su padre que su padre hizo, y viéndolos no hiciere ninguno de ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mi decreto y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Se cortó la maldición, la famosa maldición generacional aquí en el viejo pacto. Esa maldición generacional que le están predicando hoy a la iglesia no tiene nada que ver. Entonces vos al saber esto, ¿qué pasa, amado? Te moves en la topografía de Dios, en el terreno que Dios te dio. Un terreno libre, un terreno santo. En el Espíritu. ¿Ok? Cuando te vienen con las maldiciones, mostrarle esto. Acá se cortó la maldición generacional en Ezequiel 18. ¿Sí? Ahora. Me acuerdo que en una oportunidad nos llevaron a un famoso, no me acuerdo cómo era que le decían, encuentros. Esto fue por la década de los 90, 80, 90, 2000, se movían mucho estas cosas, los encuentros. Entonces llegaba un momento que por medio de unos estudios bíblicos y eso, se llegaba a la conclusión que todos nosotros teníamos que cortar con viejas maldiciones. Y nosotros lo hacíamos, hermano, verdaderamente ignorante, al no poner fe en lo que dice la palabra. Que ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros, estando en Cristo Jesús, nos hacían creer que estábamos todavía malditos, maldiciendo lo que Dios bendijo. Entonces, ¿qué era lo que te decían? Si tuviste un papá brujo, un abuelo brujo, esto, que el otro, que eso se podía transmitir y que eso había que cortarlo, por si las dudas, muchos, ¿sí? Había un momento que
alguien, un hermano que representaba a tu padre y vos le tenías que pedir perdón si ese padre había muerto. Hacía como una especie de regresión en el tiempo. Cosas que no están en la Biblia, amado, no están. Yo después con el tiempo eso lo empecé a mirar y a sopesar, ¿no? Y yo conozco padres que fueron horribles en conducta y tienen hijas excelentes e hijos excelentes. Entonces ahí yo empecé a mirar, a ver si esto es cierto, que las maldiciones generacionales caen sobre el hijo, y si el padre fue alcohólico, también el hijo va a ser alcohólico, y si el padre fue drogadicto, el hijo también va a ser drogadicto. Pero yo veía que había padres que eran drogadictos, pero sus hijos no. Y yo veía que había padres alcohólicos, pegadores, y había hijos que no. Entonces ahí yo empecé a mirar, a ver hasta dónde era esto de las maldiciones, y empecé a mirar la Biblia. Empecé a mirar su palabra. Y me empecé a alejar del contexto cristiano. Empecé a hacer un éxodo del contexto denominacional, tradicional, evangélico, católico, o el nombre que vos quieras ponerle. Porque enseñaban estas cosas. Y estas cosas estaban lejos. Entonces yo veía, ahí empecé a ver, ¿cómo puede ser? Si me están enseñando que si el padre es alcohólico, el hijo es alcohólico, pero yo acá estoy viendo que aunque este papá es alcohólico, el hijo es una excelente persona. No se alcoholiza. Entonces acá hay algo que no cuadra con esto. O miente Dios, o me está mintiendo el hombre. Las dos no pueden existir, no puede existir las dos cosas. La luz y las tinieblas en un mismo lugar. Entonces para tinieblas estoy yo mismo. ¿Para qué quiero más tinieblas? Yo necesito luz. Entonces orándole al Señor, empezó a mostrar todas estas cosas. Y acá lo empecé a ver. Y empecé a ver hijos excelentes de padres, y padres excelentes y hijos que salieron con mala conducta. Y empecé a mirar, y así estoy mirando muchas cosas, muchas inconsistencias. Para inconsistente, para tinieblas estoy yo mismo, hermano y hermana. Yo lo que necesito es la perfección de su palabra. Urgente, urgente. Para que esta vieja criatura, que soy yo, que está todavía en mí, ¿cierto?, sea tomada por el Señor en todo dominio y autoridad y señorío. Fíjate lo que dice acá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo... A ver, ¿dónde estoy acá? Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que morirá por su maldad. Si ese hijo es bueno y su padre es malo, su padre llevará su maldad, morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué? Dice el 19, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado del padre? Porque el hijo hizo según el derecho y justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Verso 20. Ahí tenés otro versículo para mostrarle esto que defienden. Yo no estoy en contra de las personas, ojo, estoy en contra de la doctrina, en contra de ese espíritu que se levanta. Dice que en los últimos tiempos se levantarían espíritus de falsa doctrina, falsas enseñanzas. Eso está por allá por Tito 4 o 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4 y 1 Timoteo 3. 3 y 4, lee esto eso. Que en los últimos tiempos iban a levantar espíritus de falsa doctrina. Bueno, ahí está, mirá.
no necesito ir a las cartas paulinas. Acá estoy. Y si dijeres, ¿por qué el Hijo nos llevará el pecado del Padre? El verso 19 del capítulo 18. Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, porque guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. ¿Quién es ese Hijo? Cristo. Fue el único que pudo cumplir. Pero así todo, había hijos que cumplían, eran irreprensibles, pero no eran perfectos. El único perfecto es Cristo, ¿cierto? Acá es una profecía de doble cumplimiento esta. Se cumplió en ese tiempo en aquellos que eran irreprensibles, pero no perfectos, y se cumple en Cristo en perfección en estos tiempos. Dice, porque el Hijo hizo según derecho la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Olvídate de transferencia de pecado o transferencia de maldiciones. No existe. Ah, Señor, me saco una. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor, dice Jehová el Señor. No. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las injusticias que hizo le serán tenidas ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Por eso tuvo que venir Cristo, amado. Porque en algún punto caemos. Aunque caminamos un poquito, aparentemente bien caemos si no hay un sacrificio que tome nuestro lugar. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo en su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Iniquidad es pecado, es maldad. ¿Sí? Acordémonos de eso. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Eso es lo que pasa cuando creemos en el Señor, somos nueva criatura. Nuestra alma, ¿qué hace? Entra a la vida eterna. ¿Te das cuenta la diferencia que hay hoy en día? Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, por eso le está hablando a la casa de Israel acá, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Pregunta. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Sí?
No quiero la muerte del que muere. Acá está haciendo la muerte, está hablando de la muerte espiritual del que muere de la muerte natural. Está tocando las dos muertes. La muerte espiritual es la separación de Dios. Cuando venimos a Cristo tenemos vida, ¿cierto? Mi querido, hasta acá llegamos con esta pequeña maratón. Con esta pequeña maratón de Ezequiel, ¿cierto? Ya seguiremos con este libro hermoso de Ezequiel. Ahora comienza lo bueno de Ezequiel. Sí, hay muchas cosas que vamos a entender en el viejo pacto, las cosas que él hizo temporales, ¿cierto? Que fue muy temporal esto de las maldiciones generacionales, ¿sí? Pero al no haber texto bíblico aún en los tiempos de Jesús, creía que cuando alguien nacía con algún defecto físico, pensaba que era porque cargaba el pecado de los padres. ¿Por qué? Porque no había texto, amado, no había texto bíblico, no había palabra, ¿cierto? Los líderes comunicaban cualquier cosa al pueblo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaban preparados más para el dinero y para el templo y para sus cosas personales, tanto los fariseos, los saduceos, ¿cierto? No incluían, por ejemplo, a las prostitutas, a los ladrones, a los leprosos, a los ancianos, a los pobres. Para ellos eran ciudadanos de segunda. Y en muchos lugares hoy, donde gente se congrega, así los tienen a muchos, con personas de segunda. Personas creyentes que Dios justificó, le dio nueva vida, los regeneró, los redimió, los apartó para Él, los santificó, los justificó, le dio nueva vida. A esa gente lo tienen como de segunda, ¿sí? Por eso es necesario mirar su palabra de una manera personal, ordenada, pedirle al Señor que nos enseñe cada día de esta verdad. Padre, te doy gracias en esta mañana, Dios mío, por tu gran amor, tu gran misericordia, tu gran bondad. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios mío, que tú sigas iluminando nuestras vidas, Padre. Que tu amor y tu misericordia fluyan, Padre, en nosotros, Padre. Tu sabiduría, tu inteligencia, tu ciencia, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice la familia y te damos gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado. Hasta la próxima.